Del proyecto de la simulación de un electrocardiograma en MATLAB. Primero empezamos con Start, después se tiene que insertar un archivo .mat. Si es un archivo .mat, se seguirá la siguiente función, que es la de pasar el tiempo de la frecuencia. Si es falso, que no es un archivo .mat, volverá a quedar error. Este código solo puede correr con archivo .mat. Bueno, tras insertar un archivo .mat, se seguirá a pasar el archivo .mat, que es una señal de un electrocardiograma de un paciente o de un animal, depende, se pasará el tiempo de la frecuencia. Estas son señales no filtradas. Después se tendrán que pasar por estos dos filtros, un filtro bandstop y un filtro low pass, un filtro pasabanda y un filtro pasabajos. Después, ahorita se pasa el archivo .mat por filtros y el valor en frecuencia por los filtros. Después se extraerá sus características. ¿Cuáles son esas características? Los anteriores, para el voltaje pico-pico de la señal del electrocardiograma. Los puntos umbrales se explicarán después en el programa ya. Los puntos umbrales de la señal ya filtrada, de la señal del archivo .mat. Esa señal ya estará filtrada y se traerán sus características, que son sus puntos pico-pico. Y ya de último, el cálculo del PR50. ¿Qué es el PR50? El intervalo medio en un conjunto de datos del electrocardiograma. Sí. Bueno, también se le conoce como el percentil 50 de los intervalos PR. Es el intervalo medio. Varía entre 120 milisegundos y 200 milisegundos. Está en ese rango para que sea un PR50 sano. Bueno, aquí se puede ver nuestro código de MATLAB, en donde se le sube su señal, se ajusta la amplitud, su vector de tiempo, lo pasamos al tiempo de la frecuencia. Después está nuestro filtro bandstop y nuestro filtro low pass. Cualquiera de estos dos es editable. Se ocupó Filter Designer de MATLAB para su creación, dado que era más eficiente de esa manera. Después tenemos su primer plot de nuestra señal no filtrada y su señal no filtrada en la frecuencia. Después nuestro plot de la señal filtrada en el tiempo y nuestra señal filtrada en la frecuencia. Después nuestra parte más importante de nuestros puntos pico del electrocardiograma. Esta parte es importante dado que esto nos permite sacar nuestro cálculo del PR50. ¿Qué es el PR50? Es algo que los médicos ocupan mucho, lo ocupan demasiado, dado que ayuda a ver cualquier complejidad o afición que tenga el corazón. El PR50 es también conocido como el percentil 50 de los intervalos PR del electrocardiograma. Después, aquí ya nos da nuestro valorcito. Cae en lo que es normal, que es de 120 a 200 milisegundos. Aquí sale como punto .20 o punto .200 y a nosotros nos sale como punto 136, 136.4. Cae en la norma de lo que es normal. Y pues sí, también depende de la señal que le subamos. Con esta señal, este PR50, si le subimos otra de la base de banco de Fisionet, puede llegar a variar o puede llegar a ser la misma, dependerá del paciente. Bueno, aquí se puede ver nuestra primera figura, que aquí está tanto nuestro señal de electrocardiograma no filtrada y la ya filtrada, que aquí se puede ver el gran cambio que se va a pasar tras haberlo pasado por los filtros. Dámosle suma a la señal no filtrada para mirar la diferencia entre ellas dos. Se ve el gran cambio que han tenido tras haber sido pasados por esos dos filtros.
sí, a su misma vez en la señal de la frecuencia. Aquí es en 50 Hz. Aquí lo que más hay es ruido de los equipos médicos con los que fue medida la señal. Esto es lo que usualmente nos interesa más minimizar. Como se puede ver, aquí se logró bastante. Como estaba antes, se logró un cambio gigantesco. Sí. Y eso también nos permite ver de mejor manera nuestra señal de electrocardiograma. Aquí se puede ver. Como se puede ver, tras haberlo filtrado, hay un cambio abismal entre las dos. Una es más completamente más entendible y la otra es una señal muy, muy rara, que todavía es legible, pero el médico no podría identificar bien cuáles serían sus partes, tanto su punto P, su punto Q, su punto R. Y sí, esta es la primera figura. Ya pasaremos a la figura donde están los puntos pico pico de esta señal. Bueno, aquí podemos ver ya nuestra figura número 2, que es la de los puntos con los que se calcula nuestro valor de PR50, el cual es muy importante dado que los médicos lo necesitan mucho para evaluar. Aquí se puede ver cómo están todos bien organizados. Ya este con nuestra señal filtrada se logra apreciar perfectamente. Punto execute solo para ejecutar el archivo, el programa. Fue desarrollado en MATLAB utilizando los lenguajes apropiados. Una vez que cargue la interfaz gráfica, se puede apreciar que hay que seleccionar una muestra. Al apretar el botón, se va a abrir el administrador de archivos donde el usuario va a poder navegar para buscar la muestra y seleccionarla. Al seleccionar una muestra, aparece información relevante sobre dicha muestra, como la duración, la frecuencia, la fecha de creación y el tamaño en kilobytes. También aparece el nombre del archivo y el directorio donde está guardado. Una vez se selecciona la muestra, se puede ir a la parte de visualizar. Una vez cargada la entrada, se aprieta el botón de graficar y después de unos segundos aparecerá la señal filtrada y no filtrada. El programa está hecho para funcionar tanto en pantalla pequeña como en pantalla chica, en pantalla grande. Se puede apreciar la diferencia de la señal no filtrada con la señal filtrada, donde el ruido fue reducido no en su totalidad, pero bastante, logrando dejar la señal real. También en la frecuencia se puede apreciar cómo el filtro va desapareciendo poco a poco. Donde a la derecha son las señales filtradas, tanto en la frecuencia como en el tiempo. Dichas señales también tienen la opción de ponerse en una rejilla, que es lo que le interesa más a lo médico, verlo en un papel milimetrado o de una forma más precisa, pudiendo arrastrar, moverse a través de la gráfica, ampliando para ver exactamente dónde están los puntos picos con respecto a el tiempo. Esa es la información que le interesa ver a los médicos. ¿Qué ventajas trae esta implementación con respecto a la tradicional? Tradicionalmente se ocupa un papel milimetrado para observar dichos picos con precisión, pero trae ciertas dificultades. Como tal, el desperdicio de papel, la ineficiencia de la máquina impresora, el error que trae la tinta y la diferencia. Mientras que el estarlo viendo en una pantalla digital se puede apreciar de mejor manera los puntos clave, acercando aún más la señal, pudiendo ver dónde inicia. Ahora, también como extra, se imprime la señal pico pico, donde los puntos anaranjados son los puntos picos de la señal, de esa manera calculándolo por el médico de forma automática. Una vez especificado esto, también se puede exportar la señal a diferentes formatos para almacenarla, como Excel, donde solo se tiene que escribir un nuevo nombre, nuevo,
seleccionar la carpeta donde se desea guardar, en este caso en el escritorio, y dar a exportar. Una vez se coloca exportar en el escritorio, estará apareciendo a continuación la señal exportada en Excel. Ahí está. Como le damos en propiedades, vemos que es un archivo XLSX de Excel. También se puede exportar de diferentes formatos, por ejemplo CSV. Se cambia el nombre, no es necesario ya que son formatos diferentes, pero por efectos prácticos para que se noten. Nuevo CSV, ahí está, las propiedades, se aprecia que es un archivo CSV. También está el archivo más utilizado por equipos actualmente en medicina, el HDF5, donde se guarda información del paciente.